Bueno, esta es nuestra última clase del Básico 2. Y como siempre, agradecidos a todos ustedes que nos acompañan siempre en las grabaciones. Entonces, nada, voy a hacer la cuenta regresiva y empezamos a grabar. Así que empezamos a grabar en 3, 2, 1, 0. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la sexta sesión del Básico 2 del curso de Postgres 15. Esta es nuestra última sesión ya de este Básico 2. Lo que viene luego de esta sesión es el examen de evaluación y posterior a eso estaremos publicando el sílabus y las fechas en las cuales lanzaremos el curso intermedio, en el cual ya vamos a ver más arquitectura de Postgres, más configuración interna, tema de bloqueos, tema de paginaciones, o sea, cosas que ya nos llevan a probablemente explorar algunos conceptos de sistema operativo. Y como lo habíamos previsto o como lo habíamos anunciado, para participar de las sesiones del curso intermedio va a ser necesario aprobar el curso básico. ¿Ok? También aquellos que aprueben el examen del curso básico, pues pueden pedirme por LinkedIn que les endose conocimientos en Postgres, lo haré con mucho gusto. Y nada, continuaremos avanzando. Que no se apruebe el examen y que no se tome el curso de intermedio quiere decir que no se va a poder tener acceso al material. Vamos a poner una restricción, el material se colgará cuando se acabe todo el curso intermedio, no como hacemos ahora en el básico, que periódicamente se va colgando, ¿no? Como un incentivo también de que pues las personas tomen el examen y aprueben el mismo. Entonces, nada, vamos a empezar el día de hoy. Tenemos pues un tema muy importante porque ya vamos a comenzar a hablar un poquito de queries avanzados. Y más que queries avanzados, valga verdades. ¿Se ve en mi pantalla? ¿Se me confirman por el chat, por favor? Sí. Más que queries avanzados, sí, Lisette ya confirma. Más que queries avanzados, probablemente acá estemos hablando de queries que no son tan comúnmente utilizados y que realmente nos sirven o nos facilitan bastante el trabajo cuando estamos pues desarrollando nuestras consultas. ¿Ok? Habrá, digamos, más temas avanzados en cuanto a escritura de queries. Yo diría que es una respuesta entre, ya conocemos prácticamente todo lo que se puede hacer. Bueno, después de esta sesión conoceremos todo lo que se puede hacer con un query, ¿ok? Y lo que queda ya son variedades un poquito tiradas de los pelos, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Un poquito muy especiales para ciertos escenarios. Y conforme a eso, pues uno tiene que comenzar a ver si realmente estas son funcionalidades que va a utilizar uno de manera recurrente. Pero creo que con lo que vamos a ver el día de hoy estaremos cubriendo lo que normalmente van a ver en el 99% del trabajo diario que ustedes utilicen o hagan con su base de datos. Ok, entonces vamos a empezar con los queries avanzados y voy a empezar pues creando, ya todos recibieron el material. Voy a crear una basecita de datos para que hagamos la clase de hoy día. Ok, y empezar a trabajar. Bueno, como siempre, agradecer a la empresa Valtex, que es la que nos facilita la plataforma del Teams para las grabaciones de estas sesiones y para el chat en vivo, digamos, durante la grabación. No olviden de visitar su página, valtex.p. Entonces, vamos a entrar a hacer nuestros queries. Entonces, tengo una base de datos que está en limpio, no tiene nada en estos momentos. Y lo primero que vamos a ver es algo que normalmente uno no está utilizando como funcionalidad, aunque la verdad ayuda muchísimo. Y es la capacidad que tiene Postgres, y ahí debo confesar que no sé si en otra base de datos esto se da también, pero en Postgres, cada vez que nosotros podemos hacer una actualización de datos, ya sea un insert, un update o un delete, podemos retornar información de lo que estamos haciendo o cómo están quedando los datos.
Esto se hace a través del operador returning, que básicamente está presente en nuestras operaciones que acabo de mencionar. Así que vamos a crear una tabla y vamos a ver esto en ejemplos, ¿ok? Les voy a crear una tabla. No sé, bueno, acá creo que el ejemplo estaba que sea un serial, luego este de acá sea un time stamp, como current time, y, perdón, for. Y un ID3 que te va a ser un entero, ¿ok? Entonces creé mi tabla, acá me dice que tengo algún problema, ahí está. Creo que es, no sé qué no. Ok, ya, listo, entonces ya tengo mi tabla. Y ahora lo que voy a hacer es insertar datos. Entonces, cuando yo inserto un dato, normalmente hago esto, ¿no? De hecho, ya sabemos que por convención, o por buena costumbre, nosotros siempre debemos especificar en nuestros inserts los datos específicos o los campos específicos con los que vamos a trabajar, para que si hay modificaciones de estructura de la tabla, no nos veamos afectados por estas modificaciones. Entonces voy a meter acá un dato. Ok. Y como ustedes verán, he creado dos campos. Uno es un entero, que es un serial, y ya sabemos que el serial invoca una función nextval que devuelve un número correlativo. Y luego, o sea, esto se está aplicando con un default, y luego creé un campo ID2, que es un campo timestamp without time zone, ¿ok? Que tiene por defecto el now, o sea, la fecha en el instante en el que se produce la acción, ¿ok? Entonces, ya que tengo esos dos datos y yo hago un insert en mi tabla, quiero saber qué valores son los que se van a guardar al momento en que yo haga mi inserción. Entonces, eso lo puedo hacer de esta manera. Returning ID1 e ID2. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Como ustedes verán, se ha ejecutado un insert. De hecho, lo podemos ver acá. Y al momento de ejecutar el insert, se generaron dos datos por defecto, o se generaron los datos por defectos en las columnas ID1 e ID2. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos capturar los datos en un insert que, por ejemplo, se están guardando por defecto. Porque, y esto pasa mucho en Postgres, ya que el campo serial, como ya lo vimos en algún momento, no genera necesariamente un correlativo, sino genera, perdón, genera un correlativo, pero no necesariamente continuo. Puede haber huecos, digamos, en el correlativo, porque alguna transacción salió mal, pero el numerador avanzó, y al momento de avanzar y la transacción no proceder, entonces ese número no se ha utilizado. Ok, entonces como tenemos ese problema de que los numeradores podrían tener vacíos, podrían tener huecos, una cosa que se hace muy común, o se hacía muy común en Postgres era, ok, después que hago un insert, justamente lo que hacía era inmediatamente pedir el dato para saber cuál era el dato máximo que se había utilizado. Pero ahí también tenemos un problema. Cuando tenemos bases de datos de alta concurrencia, esta operación pues resultaba en números que probablemente no eran los que necesariamente, ¿cómo se llaman? Los que se tenían que utilizar, y nos generaba problemas, especialmente cuando dos o más transacciones trataban de utilizar el siguiente número, ¿ok? Y esto generaba pues una colisión, especialmente cuando ese número puede ser un primary key, especialmente, ¿no? Entonces, de esta manera, yo puedo asegurarme que al momento de hacer mi insert, ese numerador automático que se genera en, ¿cómo se llama? En la base de datos, me retorne el número al momento en que yo estoy haciendo la inserción, porque yo también podría tener un escenario de este tipo, ¿ok? Y por ejemplo acá meter algunos números más, ¿ok? Y como ustedes verán, me retorna los números, o perdón, los datos adicionales que han sido afectados al momento de ejecutar la operación. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo podría estar obteniendo mis datos
y sin necesidad de ejecutar una siguiente consulta. ¿Ok? Por ahí a lo mejor alguien dice, oye Ernesto, pero quiero hacer un returning, pero del valor máximo de ID1, porque finalmente a mí me interesa el último número generado, no quiero saber todos, especialmente si hago un query de ese tipo como el que tú has hecho, donde haces 3 inserciones en una sola transacción. Y la respuesta es no se puede obtener el número máximo. Cuando tú pones un returning, siempre vas a tener la totalidad de los números con los cuales estás trabajando. ¿Ok? Este returning no solamente funciona en un insert, sino también funciona en un update. Entonces yo podría estar haciendo algo de este tipo, ¿no? Update T1, set, y vamos a decir que lo cambio ID3 ¿cómo se llama al número 45, o al número 48, where ID3 sea menor o sea igual a 23. Ya que tengo dos registros ahí que tienen el número 23, quiero cambiar esos dos. ¿Ok? Pero quiero que me diga cuáles son los ID1, que a lo mejor es mi primary key, ¿ok? Que yo estoy afectando con ese update. Entonces, si yo quiero retornar esa información, simplemente returning ID1, y por ejemplo, acá me va a decir en estos instantes, además de haber ejecutado el update, y eso lo podemos corroborar acá, como ustedes verán, acá están los datos modificados, me devolvió, ¿ok? El ID1 de los registros que estoy afectando. Y no necesito invocarlo porque finalmente yo le estoy diciendo de ese registro, devuélveme este campo, ¿ok? Pero no, ¿cómo se llama no necesariamente, ¿cómo se llama? Tengo que poner todos los campos, pero sí tiene que ser un campo que realmente exista. Lizeth, pregunta, ¿se puede utilizar un retorno en asterisco para el que retorne todos los campos? Bueno, vamos a hacer la prueba, a ver por qué. Creo que sí se puede, Lizeth, pero vamos a ver. Vamos a corroborarlo. Voy a cambiar este de acá. Y sí, te devuelve todas las columnas al momento de hacer el retorno. Esto es una buena idea, ya eso se lo dejo a su criterio. Y uno se puede preguntar, y Ernesto, ¿y cómo lo veo del otro lado? Yo hago mi conexión por Python, hago mi conexión por Java, por .NET, por PHP. ¿Cómo lo veo al otro lado? Bueno, eso va a depender un poquito de tu lenguaje de programación, ¿ok? Pero, por ejemplo, en el caso de PHP, como tú le mandas a ejecutar un query nada más, la interpretación del query la hace la librería de conexión y lo que te hace es te devuelve los datos como si fuera un select convencional. En el caso de Python, también, ¿ok? No podría hablar mucho en el caso de Java y de .NET, no programo con esos lenguajes hace más de 10 años y espero no hacerlo. ¿Ok? Pero en principio deberían retornarse como si fueran un select, con lo cual esta opción de returning puede funcionar directamente con la librería o con la función de la librería de conexión a la base de datos que envía un query de cualquier tipo a ejecutarse y que nos va a devolver un conjunto o un set de datos. ¿Ok? Sin embargo, si ustedes están utilizando una librería de ORM por delante, ¿ok? Un servicio de ORM, que de hecho yo les recomiendo que no usen ORM, pero ya eso queda a criterio del arquitecto con el cual ustedes estén trabajando. El ORM creo que no les va a permitir hacer esta devolución del retorno. Así que la van a poder utilizar solamente con las funciones que directamente afectan los datos, ¿no? Ahora, así como pude haber, así como hago un update, también puedo hacer un delete. Y por ejemplo, acá le voy a decir que borre todos aquellos que ID3 sea 48 y que me retorne los datos. ¿Ok? Evidentemente acá me va a retornar los datos, en ese sentido no hay ningún problema. Y acá está, ¿sabes qué? Acá tengo tengo 3 registros que tienen ID3 igual 48. De hecho, tu tablita ya se quedó con, ¿cómo se llama con un solo registro, ¿ok? Pero acá no tenemos, o por si acaso se les está ocurriendo, no tenemos esta facilidad del new y del old que tenemos en los, ¿cómo se llama? En los triggers y en los rules, ¿ok? Acá básicamente lo que hacemos es captar la información del registro afectado en el momento en el cual ha sido finalmente afectado, porque de hecho, si yo hago algo como esto, por ejemplo,
que lo cambie a 48, aquel que tiene id 3 igual 45, ¿qué me va a retornar? Si me retornara el all, me retornara 48. Si me retornara el new, perdón, si me retornara el all, me retornaría 45. Si me retorna el new, me retorna 48. Pero en este caso, me va a retornar el último dato o el dato más reciente con el cual ha sido afectado el registro, que en este caso vendría a ser el new para poder ver los datos. No sé si ahí alguien tiene alguna duda, alguna consulta adicional a la que escribió Lisette sobre el uso de returning. Bueno, si no, continuamos. Ok. Eso básicamente cubre las primeras diapositivas. Ok. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre, por ejemplo, update from. Y de hecho, acá como que medio aclaración, ¿no? Cuando uno habla de queries, a veces piensa solamente en los selects. Y el select es un tipo de query, pero todos los otros queries, o todas las otras funciones, en este caso, o comandos de Data Manipulation Language, que son los DML, ¿ok? Son considerados queries también. Entonces, por eso estamos hablando de queries avanzados y estamos hablando de update, de insert. En el caso de update, pues, en el caso de update nosotros podemos hacer una actualización de datos que provienen de datos de otra tabla. ¿Ok? De esa manera, digamos, nosotros como que podemos hacer un cruce de información entre dos diferentes conjuntos de datos. ¿Ok? Ahora, uno tiene que tener presente una cosa. Cuando uno hace estos update from, normalmente lo que está haciendo es una actualización de muchos registros. ¿Ok? Por eso es que dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo que actualizar 10,000 sueldos, ¿ok? Que tengo en mi tabla de empleados con la nueva tabla de sueldos que me acaban de hacer llegar. Entonces, en vez de mandar 10,000 updates por separados, quiero hacer un solo update. Entonces, tengo mi tabla original de empleados y tengo la nueva tabla de sueldos y luego lo que hago es un cruce entre ambas para asignar los nuevos sueldos, con lo cual estoy haciendo un bloqueo de muchos registros y si llega un update, mientras yo estoy haciendo este update semimasivo, por decirlo de alguna manera, tendrá que esperar que acabe el otro que podría tomar algún momento. Y esto podría generar algunas colisiones. Pero bueno, en realidad este update from es muy eficiente y nos permite hacer cosas como, por ejemplo, lo que vamos a hacer en estos momentos. Voy a meter data nuevamente en T1. Ok. Ya tengo data en T1 en estos momentos. ¿Sí? Y ahora voy a crear una tabla. Ok. A select ID1, ID2. Ok. Y al ID3 le voy a cambiar el número. Ok. Y básicamente lo voy a multiplicar por 100. Solamente para poder tener una tabla diferente a la otra original. Entonces hacemos eso. Y bueno, esto va a seguir siendo un entero. No hay problema. From T1, ¿no? Ok, entonces estoy creando mi tablita. Me vas a disculpar, César, pero te voy a poner en mute porque se está acoplando un poquito de bulla. Ok, listo. Entonces creamos nuestra tabla T2 y ahora vamos a nuestra tabla T2, ¿no? Ok, entonces, no le puse el nombre, tengo que ponerle un nombre, vamos a dropear la tabla. Vamos a volver a crear y vamos a decir que esto de acá se va a llamar ID3. Ok, para que tenga la misma estructura o los mismos nombres de la otra tabla, aunque podría tener otros nombres, podría haberle cambiado los nombres y quizás de hecho lo hagamos. No, lo vamos a dejar así porque para poder ver el tema este de las diferencias. Ok, entonces tengo dos tablas, T1 y T2, y ahora lo que yo quiero es actualizar la información de T1 con la información que tengo en T2. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso, yo tendría que hacer una función o un store procedure que recorra T2 para poder, ¿cómo se llama? Actualizar T1, o puedo hacer mi update from. Entonces, vamos a hacer nuestro update from, y esto se escribe así. Update T1, set, y acá empezamos con algunos ajustes.
T1.id3 va a tener la información de T2.id3. ¿Ok? From, y acá empieza lo especial. Entonces tenemos que invocar a T2. From T2, y evidentemente tenemos que darle cuáles son los campos o cuáles son los valores de unión para poder hacer este cruce entre las dos tablas. Así que voy a hacer un where y le voy a decir que haga esto para aquellos que T1.id1 sea igual a T2.id3, id1, perdón. Y sí, solo sí, ok, id3, por ejemplo, en T2 es mayor a 3000. Entonces yo puedo empezar acá a escribir un query un poco más complejo. Ahora verán que yo siempre he puesto el nombre de la tabla por delante, porque evidentemente lo que necesitamos es que Postgres sepa de qué tabla vamos a sacar los datos. ¿Ok? Que César, no te preocupes por lo del micrófono. ¿Ok? Nada, entonces ya escribimos nuestro update from y vamos a correr. Ay, acá me está diciendo que tengo... En T1 no existe ID1, ¿cómo me dice? ID3, perdón. En T1 tengo ID3, sí que no. Acá está, ID3. Pena, set. Escribí mal. Ajá, ya. ¿Por qué le tuve que borrar la referencia de la tabla? Porque en la sintaxis del update, el nombre de la tabla, ¿ok? No es necesario en los sets. ¿Por qué? Porque nosotros estamos actualizando solamente campos que corresponden a T1, ¿no? Ok, entonces no puedo referenciar a otra tabla. Sin embargo, el valor sí lo debo de referenciar desde la tabla que sale, especialmente pensando de que el nombre del campo se está repitiendo. Entonces, si todo ha ido bien, yo solamente debería haber modificado aquellos valores que ID3 en la tabla 2 tengan el valor mayor a 3000. Y eso significa haber cambiado aquel que tiene ID1 igual a 4 e ID1 igual a 7. Entonces vamos a verificar que eso se ha cumplido. Y nos vamos a dar cuenta que sí, pues 4 y 7 son los únicos que han sido modificados, mientras que los otros campos no han sido modificados porque no se encuentran dentro de esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la alternativa a utilizar un update from? Y es una alternativa que eventualmente podría, a lo mejor, no es que ser, ¿cómo se llama? Incómoda, sino a lo mejor una alternativa que nos genere un poco mayor tiempo de escritura de query y de performance menor, y es haber utilizado acá, ¿ok? En principio un subquery como lo podemos ver acá, para no tener que escribirlo, porque esto es en realidad sencillo. Acá lo que hemos hecho es, por ejemplo, hemos cambiado, bueno, los valores de ID3 para tener otros valores, ¿ok? Y luego lo que estamos haciendo, pues, es, ¿cómo se llama? Hacer un update, ¿ok? De T1, siempre y cuando que ID3 sea igual a todo un subquery que estamos escribiendo acá. ¿Ok? Entonces, esa es otra manera de escribir el update from, pero creo que con update from la sintaxis es mucho más clara de poder leer, ¿no? Está escribiendo Juan, a ver, Juan, si termina de escribir su consulta. Dice, por favor, me envías la presentación, Juan, al final de la charla, ¿ok? Al final de la charla, no te preocupes. Hazme acordar nada más. Y bueno, acá está, ¿ok? Acá está el dato. La manera de escribir el otro query que hemos escrito, pero con un subquery, ¿ya? Normalmente ya la gente no quiere escribir subquery porque por un tema de performance los subqueries son más lentos. Pero también valga verdad es que desde más o menos la versión número 11 o 12 de Postgres
el execution plan, ¿ok? Es tan eficiente que cuando uno escribe un update from o un update de subqueries, ¿ok? Básicamente el tiempo de respuesta es muy similar. Entonces no representa mayor impacto en la consulta, pero evidentemente ya como que queda la costumbre de tratar de evitar la utilización de subqueries, ¿no? ¿Ok? Y así como tenemos ¿cómo se llama? El update from, también tenemos el delete using, y básicamente en el delete using lo que hacemos es borrar los datos, ¿ok? Siempre que respondan a que existen en alguna otra tabla y podamos hacer un cruce entre ellos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer algo como esto, por ejemplo, y yo tengo acá mi T1, ¿ok? Y tengo mi T2. Entonces, ahora voy a hacer un delete from T1, ok, using, y vamos a decirle T2, where, ok, y acá le podemos decir ID1 sea igual, oh, perdón, T1, ID1 sea igual a T2.ID1 para asegurarnos de que sean campos que coincidan y que T2.ID3 sea mayor a, o sea, menor a 3000. ¿Ok? ¿Para qué? Para que borre estos dos datos de acá, el 5 y el 6. ¿Por qué? 5 y 6, como ustedes verán acá en nuestra tablita ID2, tienen ID3 menor a 3000. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si esto se cumple. Y ya borró dos registros. Voy a consultar primero T2, evidentemente T2 no ha sido tocado, pero T1 sí ya borró esos dos registros porque su par en T2 cumple la condición lógica que hemos puesto y así podemos hacer un delete de datos en una tabla desde una consulta a otra tabla en la cual nosotros cumplamos alguna condición lógica. ¿Ok? Y de hecho esto lo podemos, como ustedes lo verán en los ejemplos, podemos unirlo a un returning para poder hacer el retorno de la información y ver cuáles son los registros que se han eliminado al momento de correr el update o el delete, ¿no? Ahí Juan está escribiendo algo, a ver, vamos a esperar un ratito. ¿Estos métodos pueden ser usados para actualizar o borrar millones de registros? Sí, sí, Juan. De hecho, lo mencionaba hace un rato. Su uso principal es cuando tienes que borrar o tienes que actualizar millones de registros. ¿Ok? Pero, toma en cuenta que eso te va a generar mucho tiempo de bloqueo en la tabla. ¿Ok? Y la probabilidad de que tú estés actualizando o borrando un registro que en tus sistemas, especialmente si tienen alta concurrencia, están tratando de actualizar o borrar esos registros de manera individual, puedes tener colisiones. Entonces, puede pasar dos cosas. La primera es, colisionan y se queda esperando a que termine el query principal para luego poderse ejecutar él. Si luego de la ejecución del query principal el otro puede ejecutarse de manera lógica, simplemente vas a tener un efecto de demora. En el caso de que se genere un deadlock, por ejemplo, tú estés haciendo un delete masivo y estés haciendo un update individual y ese update tiene que esperar que termine el delete porque tiene bloqueados varios registros, entre ellos el que tú quieres borrar, ¿ok? Termina el borrado, luego quiere hacer el update y como ya no lo va a encontrar, ¿ok? Pero ya no lo va a encontrar, ¿ok? Te va a decir el famoso deadlock y te va a decir, no, acá se ha generado una colisión. Y en esa colisión no he podido resolver el tema, por lo tanto mi update no se ha ejecutado bien. Y te devuelve pues un error de estos de deadlock que uno siempre debe tratar de evitar. Pero sí, este método, como vuelvo a mencionarlo, está hecho para realmente hacer updates y deletes masivos sobre una tabla viva.
¿ok? O son un conjunto de tablas vivas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o te respondí bien la pregunta, Juan. ¿No te queda alguna duda? Juan dice que ok. Sí. Ok, entonces si no hay más preguntas, vamos a seguir avanzando. Entonces, digamos que hasta ahí es algunas formas bien básicas que tenemos de, o no, más que básicas, no usuales de utilizar nuestros queries de insert, update y delete. Y ahora sí ya vamos a comenzar a entrar un poquito a queries un poquito más complejos, ¿ok? Pero ya para los selects, ¿ok? Y lo primero que vamos a ver es un select with. ¿Qué cosa hace un select with? Bueno, el with básicamente lo que hace es nos genera un entorno de datos preprocesados que luego pueden ser utilizados en un query. Es decir, yo puedo generar como un espacio temporal en el cual se ejecuta un query y luego el resultado de esa ejecución de ese query lo puedo cruzar contra un query principal. ¿Ok? Entonces, de esta manera la base de datos, en vez de tener un query muy complejo en el cual yo tenga que estar, digamos, haciendo uniones entre tablas o haciendo subqueries, lo que va a hacer es primero procesar el query principal y luego todo lo que venga debajo. Todo en una sola sentencia. ¿Ok? De hecho, este es el tipo de query que, por ejemplo, un ORM no escribe. Aunque los ORMs, por lo menos hasta los últimos que yo he visto, escriben solamente queries tontos y acá ya estamos viendo pues queries un poquito más avanzados. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a crear unas tablitas y para eso yo me voy a dropear mis tablas T1 y T2 que he creado porque ahora voy a crear dos tablitas. Una se va a llamar T1, ¿ok? Que va a tener 3 campos de tipo entero. Y de hecho vamos a meter una cantidad un poquito exagerada de datos porque lo que queremos es ver el impacto, digamos, de un width, ¿no? Entonces he creado T1 y T2 que básicamente tienen la misma estructura, solamente que los campos tienen diferentes. Así que ahora le voy a meter data. La clásica voy a generar un series de 10 millones. ¿Ok? Me va a generar 10 millones de números, pero lo voy a multiplicar pues por nuestros números aleatorios de tal manera que tengamos como resultado números pues de diferente número, pues no. Okay. Números totalmente imprevisibles, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora como resultados no va a ser igual a lo que estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Entonces está generando ahí sus 10 millones de números multiplicados por la función de random. Y recuerden siempre que la función de random es una función que devuelve un número entre 0 y 1. Y por eso que justamente ese número es un número, ¿cómo se llama es un número de punto flotante. Entonces ya tenemos 10 millones de números aleatorios, que vamos a ver acá. Que es, bueno, siguen la tendencia de ser de chiquitos a grandes, ¿no? Conforme aumenta el número multiplicado por el random, va a ser más grande el número aleatorio, digamos, ¿no? Ok, entonces tengo acá 10 millones de números aleatorios y ahora voy a hacer lo mismo con campo 2, o perdón, con la tabla 2. Y está generando sus 10 millones de números. Y mientras va generando eso, lo que vamos a hacer es, vamos a bajar un poquito la dispersión. ¿Por qué vamos a bajar un poquito la dispersión? Porque lo que quiero es, en este trabajo que vamos a hacer con WIT, quiero que nosotros tengamos un poquito más de control predecible sobre los resultados que vamos a tener. Entonces, tener una alta dispersión de números no me va a ayudar a hacer el ejemplo. Así que una vez que termine el insert, voy a hacer un update en tabla 2 en donde básicamente el campo 2, ¿ok? Lo voy a dividir entre 1000. Pero solamente para aquellos números que campo 2, que también es un número, como ustedes verán, entre 1 y 1 millón multiplicado por un número, por una semilla decimal, perdón, por una semilla aleatoria, ¿ok? Me va a devolver un conjunto de datos más acotado, ¿no? Entonces ya tengo mis 10 millones de registros insertados. Y ahora voy a pegar mi update. Y con esto vamos a tener
una cantidad menor de números aleatorios, ¿no? Básicamente al dividirlo por 1000, hacer una división entera de números enteros, voy a tener números más redondos. ¿Ok? Espera un ratito que termine. ¿Ok? No sé si, por ejemplo, cuando corro estos queries que están manipulando muchos datos, se siente como el ventilador de la máquina empieza a trabajar como loco. Pero vamos a ver, que no demore mucho. De hecho, está actualizando 9.999.000 registros, así que se va a demorar un poquito, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Listo, ya acabó. Y ahora lo que vamos a ver es, a ver cuántos números únicos tenemos en campo 2 para la tabla T2. ¿Ok? Dice Mario, ¿esto se considera para normalizar a la segunda forma, por ejemplo? No, no, Mario, esto no tiene nada que ver con las formas normales. Esto que estamos haciendo, al menos, no tiene nada que ver con eso. Ok, lo que tenemos ahora es que tenemos 9.990, y estoy tomando datos, estoy tomando nota de eso, datos únicos en campo 2 para la tabla T2. ¿Ok? O sea, hay 10 millones de registros y de esos 10 millones de registros solamente hay 9.990 datos únicos. ¿Ok? Para la columna campo 2. Acá incluso verán que el resultado fue 9.988. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, yo quisiera cruzar tabla 1 con tabla 2, quisiera hacer una unión entre ambas tablas, pero lo que quisiera es que, por ejemplo, se repitan solamente aquellos valores que son únicos dentro de tabla 2, ¿ok? Y no que se repitan varias veces, porque yo tengo ahí 10 millones de registros, de los cuales hay 9.990 valores únicos, ¿ok? Entonces yo quisiera tener eventualmente 10 millones por 9.990 valores únicos y no 10 millones por 10 millones de valores únicos. ¿Ok? Entonces eso sería pues una tabla monstruosa o un montón de información que estamos moviendo. En otras palabras, por ejemplo, si yo tuviera estos registros en tabla 1 y estos registros en tabla 2, yo tendría este resultado, ¿no? El join de mi tabla 1 con el join de mi tabla 2 y tendría repetido nuevamente el join de mi tabla 1. ¿Por qué? Porque tengo 2 veces repetido el número 1 en la tabla 2. Luego, el número 3 le pasaría lo mismo, ¿ok? Y luego al 4 le pasaría algo similar, solamente que el 4 está acá 2 veces y en la otra tabla está 2. Y lo que yo quisiera es que solamente se tomara en cuenta un número 1, un número 3 y un número 4 de la tabla 2. Entonces yo quisiera escribir o tener el resultado o algo así, ¿no? 1 y 1, 3 y 3, y 4 sí repetido 2 veces, porque 4 está repetido 2 veces en la tabla 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo escribiría eso en un join normal? Probablemente sería una escritura un poquito compleja, así que lo que vamos a hacer es utilizar esta funcionalidad del with para preprocesar el query. ¿Y cómo escribiríamos el with? El with se escribe así, ¿no? Ya sabemos que el Display Analyze es para ver el resultado de un query, ¿ok? Pero para que no nos compliquemos mucho la vida, para que no se, entre comillas, distraigan un poco por lo que estamos viendo acá. Vamos a pegar el query acá. Ok, entonces el with se escribe así. With, y tenemos que asignarle un nombre a ese resultado temporal que estamos creando, que en este caso yo le estoy asignando el nombre de TMPA. A ver si puedo, si tengo acá, creo que tengo, y si lo puedo poner en grande, mejor. Puede, permite crecer, no me permite crecer.
ver, permítanme. Preferencias. Tipografía. Acá está. No quiero usarla por defecto. Quiero usar una más grande. Selecciono y ya está más grande. Ok, entonces acá se va a ver mejor. Ay, ¿se movió la pantalla? ¿Se sigue viendo la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Porque acabo de cometer acá una imprudencia y se me movió la pantalla. ¿Sí se ve? Ahí dice que se ve. Ok, ya. Entonces, retornamos a lo del width. Gracias, Juan, por la confirmación. Ya, entonces, decimos width y el nombre temporal del resultado de un query. ¿Cuál es el query? Bueno, el query se define así, as, y entre paréntesis ustedes escriben un query. Así que lo que yo estoy escribiendo acá es un select distinct de campo 2 para la tabla 2. Así que lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a procesar es este query. Porque por el orden de escritura que estoy utilizando y por haber utilizado el width, lo primero que va a hacer Postgres es resolver todos los widths, porque puedo tener varios, y después va a ejecutar el query. Y en el query, como ustedes verán, estoy haciendo un select asterisco a T1 con el join al espacio temporal que he generado, que en este caso es TMPA. Y como TMPA, para efectos prácticos, para la escritura del query, es como si fuera una tabla convencional, estoy haciendo mi join con mi on, como normalmente se escribe el query. Ok, entonces vamos a ejecutar este query y vamos a ver cuánto tiempo demora, por ejemplo, y qué cosa hace la base de datos por dentro, que eso es lo principal. Quizás acá baja un poquito el tamaño de la letra, para que podamos ver todo el resultado. Entonces, claro, esta es una consulta un poquito pesada, probablemente le va a tomar unos cuantos segunditos, y acá está, le tomó 7, casi 8 segundos hacer. Entonces, Ernesto, tú nos dijiste que lo primero que va a hacer la base de datos es procesar el width. Sí, y de hecho, acá lo pueden ver ustedes. Lo primero que está haciendo es procesar el width, y acá está generando los hashes de las tablas o de la tabla en memoria en la cual se va a trabajar. ¿Recuerdan que teníamos 9.990 datos únicos? Bueno, en la primera corrida ha logrado encontrar 9.962 datos únicos, y cuando terminó de hacer el hash, ya se quedó con los 9.990 datos únicos. ¿Ok? Entonces, hizo un loop. Esto también lo hemos visto cuando hemos visto el análisis de queries. Uno tiene que buscar que estos loops sean los más chiquitos posibles, los más cercanos hacia uno. Mientras más loops, quiere decir que la base de datos ha trabajado más. ¿Ok? Entonces, acá básicamente lo que se ha hecho es en un solo loop, ha logrado obtener los 9.990 registros y luego los ha cruzado con T1 y ha hecho su búsqueda secuencial. Porque como no tenemos índices, ha tenido que agarrar los 10 millones de números que tiene campo 2 en la tabla T1 y los ha tenido que verificar contra el resultado que tenemos en nuestra ventana, que es el resultado del Select Distinct, que tiene única y exclusivamente 9.990 registros. Si nosotros hubiésemos tratado de hacer esto por un subquery o a través de joins, probablemente el producto cartesiano, o sea, el cruce de las dos tablas, hubiese sido mucho más grande y tendríamos mucho más trabajo en la base de datos para poder resolverlo, ¿no? Finalmente ha encontrado de que existen 79.079 registros como resultado final de la consulta. Entonces, aunque probablemente acá no sea tan gráfico, pero vamos a ver cuál es el resultado real, pues, de ese query, ¿no? Y acá está, pues. Ha encontrado 79.079, ¿cómo se llama? Coincidencias. Si queremos verlo como para poder ver los datos y ver que realmente se ha cumplido, y voy a poner los primeros 50, ¿ok? Y acá está, pues no. Y de 2,
y de campo 2, ¿no? Y de 1, campo 1. Entonces, de esa manera me he asegurado que tome todos los registros de T1, pero solamente los valores únicos que tengo en T2 en campo 2. ¿Ok? No sé si por ahí se entendió cómo más o menos se tiene que escribir ¿cómo se llama? Una consulta con WIT. ¿O tienen alguna duda? La idea es preprocesar acá cosas, ¿no? Preprocesarlas y tenerlas disponibles, como para, digamos, a lo mejor yo estoy en una ejecución en la cual no me permiten tener vistas, porque alguna vez algún chico me dijo, pero Ernesto, si yo creo una vista y ya luego hago los cruces de mi query con la vista, pues ya con eso resolví el problema. Sí, siempre y cuando tengas derechos y permisos para crear vistas. Y si no tienes esos derechos, bueno, escribe una consulta con WIT y eso te va a ayudar. Acuérdense que una vista finalmente lo que hace es la ejecución del query. Entonces, ustedes escriben un query sencillito, ok, con una vista, pero eso no quiere decir que la consulta de la vista no se ejecute, también se va a ejecutar, así que en tiempo o en performance probablemente el WIT equipare a tener, o supere incluso a tener vistas ya creadas con datos. Evidentemente a menos que sean vistas materializadas, ¿no? Ok, entonces así es como se trabaja con WITs. Ok, ahora, no estoy amarrado a un solo WIT. Yo podría hacer ventana, bueno, perdón, estos no son ventanas. Yo podría hacer WITs dentro de WITs. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, yo podría escribir una consulta de este tipo. Le digo, oye, que no me ayuda mucho esta interfase, vamos a hacerlo acá. Ok, yo quiero hacer este WIT, pero quiero que este WIT me genere un segundo preprocesamiento. Entonces le digo así, genero un TMPB as, y acá le digo, ¿sabes qué? Devuélveme campo 2 from TMPA, pero de los primeros 50 valores únicos. ¿Ok? Y de hecho, para poder hacerlo un poquito diferente, vamos a decirlo order by campo 2 des. ¿Qué cosa quiere decir? Vamos a ampliar esto un poquito más. Que ahora estoy creando un WIT que está utilizando el WIT que anteriormente ha sido definido. Acá la única limitación que vamos a tener es que evidentemente al momento de nosotros generar nuestra caída de queries preprocesados, ¿ok? Si un query preprocesado va a utilizar a otro, ¿ok? Es necesario que el otro se ejecute primero y se defina primero. Por eso es que yo puedo crear TMPB después de TMPA, siempre que evidentemente TMPB utilice TMPA para su ejecución. Y de hecho acá yo puedo hacer esto. Y ahora ya no lo voy a cruzar contra TMPA, sino contra TMPB. Entonces, en primera instancia me va a jalar los 9.900 valores únicos, 9.990 valores únicos, y en segunda instancia los va a ordenar, ¿ok? De mayor a menor y va a tomar solamente los 50 primeros. Y luego ese valor o ese resultado lo voy a cruzar contra T1. Así que vamos a ejecutar primero, bueno, primero vamos a ejecutarlo así para ver la data. ¿Ok? Porque si es así, entonces tendríamos que tender a tener valores o resultados cercanos a 9.000 y no cercanos al 0 como lo vimos hace un rato. Y de hecho acá lo podemos ver, ¿no? Los primeros 50 valores, digamos que no se repiten, que los pueden ver ustedes acá, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tenemos esto y vamos a ver qué es lo que ha hecho la base de datos por dentro. Está ejecutando. Vamos a esperar un ratito. Y bueno, lo primero que vamos a darnos cuenta es que como TMPB necesita de TMPA, lo primero que tiene que hacerse es TMPA. Y ya lo hemos visto cuando hemos visto la primera parte de análisis de queries, cuando uno ve el execution plan, que es lo que estamos viendo acá, lo que ve más hacia adentro
es lo primero que se ejecuta. Entonces acá está nuestra primera consulta y hasta acá termina nuestra primera consulta, en la cual hemos obtenido nuestros 9.990 registros. ¿Ok? Entonces, hasta acá tengo la data. Pero como la estoy ordenando después, cuando estoy generando TMPB, lo que nosotros podemos ver acá es que hay un sort, un método de ordenamiento, y que de esto de acá solamente se está sacando los 50 primeros registros. De hecho, lo pueden ver acá, ¿no? Los primeros 50 registros. ¿Ok? Y luego, con ese hash creado, con ese espacio temporal de data creado, lo cruzo contra la tabla 1 y emito mis resultados con mis 323 registros de información creada. ¿Ok? Así que así está, así es como creamos también widgets anidados para poder consultar información. ¿Ok? Ahora, bueno, eso es más o menos lo que se puede ver acá en esta explicación, ¿no? Pero yo no estoy limitado, en esta tercera, no estoy limitado a trabajar siempre en estos espacios preprocesados con, ¿cómo se llama con una sola tabla o con los resultados de una ejecución previa, sino yo puedo hacer varias ejecuciones. Imagínense que ustedes tienen un query complejo y que tienen que sacar las direcciones de un query, las edades de otro query, los sueldos de otro query y no sé, pues, el sexo de otro query. Entonces, simplemente tenemos queries por todos lados, pero no queremos hacer un join gigantesco, o no nos conviene hacer un join gigantesco, ¿no? Porque como que nos genera pues demasiados cruces entre tablas. Entonces, oye, si voy a sacar a lo mejor rangos de edad, y genero una tablita temporal de rangos de edad y empiezo a cruzar contra esto. Entonces tengo una mejor performance de queries. Y eso lo hacemos con el preprocesamiento. Entonces acá lo que voy a hacer básicamente es, voy a crear una tabla 3 y esta tabla 3 va a ser de los datos que tenemos en, ¿cómo se llama? En tabla 2. ¿Ok? Y solamente que nuevamente lo voy a dividir entre ¿cómo se llama? Entre 1000, pero ahora para el campo 3 para poder hacer el cruce. Ok, entonces ahora tengo 101 valores únicos dentro de mi, ¿cómo se llama? De mi nueva tabla que he creado. Lo podemos consultar acá. Acá están mis valores únicos. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, como se ve en este ejemplo, vamos a copiar el ejemplo. Estamos creando nuestro primer espacio preprocesado TMPA que sigue haciendo el select distinct del campo 2 y luego estoy creando un espacio temporal B que lo que está haciendo es jalar la información de T3. E incluso, como no quiero tener muchos datos, lo que le estoy diciendo es, ¿sabes qué? Pero jálame solamente aquella información que en campo 3, la división entera de campo 3, ¿ok? Sea 0 como residuo. O sea, números pares. Devuélveme solamente números pares. ¿Ok? Y luego estoy creando mi tabla 1, o perdón, estoy haciendo mi select a mi tabla 1, y voy a hacer un join con la tabla A para sacar los datos y luego con un join con la tabla B para sacar aquellos datos que cumplen la condición. Entonces, lo que yo debo ver es ahora data que básicamente en campo 3 sea, ¿cómo se llama? Par. O más bien dicho, en T1 y D3 sea par. ¿Ok? Entonces vamos a correrlo. Creo que no demore mucho. Y acá está, ¿ven? Como había preprocesado campos pares, acá están esos campos pares, acá también están estos valores pares, y evidentemente al momento de hacer la unión con temporal A, que como se llama TMPA, que tenía campo 2, va a sacar la información de campo 2 que exista y que sea única para la tabla, desde la tabla 2 hacia la tabla 1.
¿Ok? Entonces, así podemos preprocesar esto. Ahora vamos a ver qué es lo que hace la base de datos en realidad por dentro. Pero no haberme enredado mucho en la explicación, creo que sí, pero bueno. Lo primero que podemos darnos cuenta es que ahora yo tengo dos consultas al mismo nivel. Como ya sabemos, lo de más abajo es lo que se hace primero y luego sigue con lo que está hacia arriba, ¿no? Entonces tenemos dos consultas al primer nivel y la primera consulta que yo tengo es la consulta que estoy haciendo a la tabla 2. De hecho, acá nos lo dice, ¿no? ¿Ok? Y estoy generando mi espacio temporal que, ¿cómo se llama? Bueno, por acá debe decirnos, tiene nuestros 9.990 registros. ¿Ok? Y luego está ejecutándose en segunda instancia la consulta a, ¿cómo se llama? A la tabla 3, que de hecho está acá. Como a la tabla 3 no le he puesto ningún filtro, se jala toda la información, que son los 50 registros. O perdón, bueno, sí tenemos un filtro, que es esto de acá. ¿Ok? Pero como es una tabla chiquita, tenía 101 valores, en realidad solamente hace un check-scan. ¿Ok? Y después que hace el cruce de tabla 1 con tabla 2, ejecuta el cruce con tabla 3 en el ambiente del TMPB. ¿Ok? Y retorna los datos. Entonces, acá está una ejecución y acá está la otra ejecución y finalmente el join principal, que es este de acá. Entonces, como ustedes verán, vale la pena hacer la separación de los queries porque básicamente ejecuta uno, ejecuta otro y ya con los resultados puede hacer el cruce con la tabla o con la consulta principal. Porque si metemos todo dentro de joins, entonces, o dentro de subqueries, la ejecución es mucho más compleja y toma más tiempo porque tiene que remover más datos, especialmente si son subqueries. ¿Ok? De hecho, acá se puede ver un poquito mejor, incluso está resaltado. No sé si hay alguna consulta o alguna duda sobre este tema de los WITs. Acá hemos hecho algunos ejemplos bien sencillitos, ¿no? Normalmente podría ser algo muy complejo. De hecho, recuerdo que uno de los usos que le damos bastante ahí en la oficina es cuando tenemos que hacer queries que tienen que trabajar especialmente dashboards, ¿ok? Para sistemas de business intelligence, ¿ok? O para soluciones de BI. Tenemos que procesar mucha data, entonces preferimos preprocesar con WIT queries y luego lanzar la consulta más pesada, ¿no? Entonces, no sé si por ahí quedó todo claro, si alguien me confirma o alguien quiere hacer alguna consulta sobre este tema antes de pasar al siguiente. Sí, Lizeth dice que quedó claro. Ok. Acá no estamos usando índices, pero como se llama, evidentemente los queries podrían estar utilizando índices por dentro para poder hacer las consultas mucho más eficientes. El WIT lo vi más en BigQuery y te voy a decir por qué lo has visto más en BigQuery, Mario. Porque BigQuery es una modificación a Postgres que hizo la gente de Google. ¿Ok? Por eso lo has visto en BigQuery. BigQuery no lo ha escrito Google de cero. Lo agarró un Postgres, lo modificó y eso es lo que le venden a la gente como BigQuery. Lo cual no quiere decir que sea mal producto. Si ya viene de Postgres, es buena señal. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien más quiere, creo que alguien más quería participar. Si no, pasamos a la siguiente parte. Y ahora vamos a trabajar con funciones window. Se llama así funciones window. El motivo no podría explicarlo porque no le entiendo bien por qué le lo llaman así. Pero en principio, lo que hacemos en estos queries es particionar la data de tal manera de que yo puedo hacer consultas con agrupaciones un poquito más complejas, con cortes un poquito más complejos de los que podría yo obtener con un group by. Que como ustedes saben, por convención, todos aquellos datos que yo pida deben aparecer en un group by y si yo pido 5 datos, entonces voy a tener, digamos,
subresultados a nivel de 5 niveles. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero obtener resultados, digamos como que, por ejemplo, yo tengo una serie de mediciones de tiempo y quiero saber cuál es el valor más alto entre las 10 de la mañana y las 11 y el valor más bajo en el mismo rango y así por cada hora, digamos. Entonces, ya hay cositas que en el group by ya no se pueden escribir de una manera sencilla y para esto existe el over partition, que como les digo son las funciones window que podemos tener en Postgres. Y en el intermedio vamos a ver cómo definir nuestros propios windows, porque en este caso vamos a trabajar con windows, digamos, definidos por defecto en el sistema, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear nuestra tabla y acá vamos a crear una tabla más, una tabla chiquita, muy sencilla, con estos datos, ¿no? Entonces, es una tabla que tiene un cargo, un nombre y un sueldo. Ok, y acá están nuestros datos. Entonces acá he metido todos estos inserts y vamos a ver qué es lo que tiene cada. Entonces yo quisiera hacer una consulta como, bueno, yo quisiera saber cuál es el sueldo más alto por cada cargo y qué tan lejos está el sueldo de la persona de ese sueldo más alto. ¿Ok? Entonces, ahí empiezan, sí, lo primero que tendríamos que resolver es cómo sacar el sueldo más alto de cada, ¿cómo se llama de cada gerente, de cada cargo. ¿Ok? Si nosotros usáramos un group by, acá el problema que tendríamos es que en el group by tendría que ser el resultado de un subquery en ese query. O sea, tendría que hacer un query donde pidiera todos mis datos y tendría que hacer un subquery que me devolviera el sueldo más alto de un determinado cargo y luego hacer el join con el subquery para poder obtener la información. Pero ¿cómo escribo todo eso yo en un solo query? Y de hecho, solamente para que hagamos una, digamos, para tener claro qué cosa es lo que estoy diciendo, por si no se queda claro, yo quiero hacer algo así. Where, acá de hecho le voy a tener que poner un alias. ¿Sí? Bueno, c.cargo c igual a a.cargo. Con lo cual acá voy a jalar todos los datos de A. Vamos a ver si funciona el query. Y acá está, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que he hecho? He sacado cuál es el sueldo más alto de cada cargo. ¿Ok? Y acá tengo pues que el sueldo más alto es 1.500 soles. ¿Ok? Pero he tenido que hacer esto con un subquery, o sea, una consulta que para mayor análisis, como verán, se hace primero una consulta, ¿ok? Y luego de esa subconsulta, por eso que vemos acá un subplan, ¿ok? Lo cruzamos con la información de datos A, ¿ok? Esto también podríamos haber hecho a lo mejor por ahí ¿cómo se llama? Un with y luego haber hecho el cruce. Pero bueno, acá lo importante es, miren, hemos hecho 12 loops. ¿Por qué? Porque por cada uno de estos 12 registros se ha tenido que hacer 12 ejecuciones de este query. Y si ese query hubiese sido gigantesco y si yo hubiese tenido muchos datos, ya se pueden imaginar cómo se llama cuánto podría demorar. Porque básicamente esta es una consulta recursiva, ya que se está haciendo un subquery de un query a la misma tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo optimizar esto? Bueno, esto lo podemos optimizar en escritura de query de esta manera. Entonces, yo puedo pedir el max sueldo over partition by, y acá le tengo que decir cuál va a ser la partición de los datos. Bueno, va a ser el cargo. Ok. From
datos, y vamos a ver qué es lo que nos suelta. Estoy escribiendo partition. ¿Por qué no necesito hacer esto para ver? Acá está. Entonces, lo que ha hecho en este query, pues vamos a aumentar el tamaño, perdón, para que se pueda ver mejor. Estamos jalando todos los datos de nuestra tabla de datos y le estoy diciendo que me saque el máximo sueldo sobre los datos particionados por cargo. Entonces, lo que va a hacer la base de datos es, va a agarrar cada cargo, lo va a agrupar y de eso me va a sacar el valor máximo. ¿Ok? Entonces, por eso verán ustedes que incluso yo no le he dado un order, pero la data más o menos que me ha devuelto ordenada, porque tengo como mis particiones por cargo, tengo primero los analistas, luego los gerentes y luego los jefes, ¿no? ¿No? Entonces, al momento de hacer la partición, yo ya, entre comillas, le estoy diciendo a la base de datos, oye, ordénate de esta forma, ¿ok? Pero, y vamos a ver qué es lo que pasa por dentro, ¿ok? Básicamente lo que está haciendo es lo mismo, ¿ok? Pero con una escritura menor en la cual nosotros no hemos necesitado escribir un subquery. Y de hecho vamos a ver que podemos hacer algunas cosas más interesantes de este tipo, porque de hecho lo que yo les estaba diciendo es, quiero conocer cuál es la diferencia del sueldo de esa persona con el máximo sueldo del cargo en el cual él está desempeñándose. ¿Cuál es la diferencia? Entonces puedo aplicar acá algo como esto y puedo volver a invocar a la partición. Y acá, como verán, está la diferencia, ¿no? Oye, dentro de tus cargos, el sueldo más alto es 3.500, tu sueldo es 1.600, la diferencia es 1.900. ¿Ok? Entonces, acá básicamente estoy haciendo una sola corrida, una sola consulta. Si yo tuviera que utilizar, vamos a verlo de esta manera, el otro método que estábamos hablando hace un rato, para empezar tendría que haber escrito acá otro query. Y de hecho ahora tendría que ponerle otro alias porque estoy repitiendo nuevamente la base, la misma tabla. Menú sueldo. Y verán, bueno, ahí hay justamente dos ejecuciones, ¿no? O sea, el resultado es el mismo, ¿sí? El resultado es el mismo que hemos obtenido hace un ratito, ¿ok? Pero en este caso, como verán, se ha ejecutado 12 veces este query y 12 veces este query. ¿Ok? Con lo cual tengo 24 vueltas o 24 ejecuciones que se han hecho. Mientras que de esta manera, como lo he pedido, como ustedes pueden ver acá usando el partition, solamente se ha tenido que ejecutar una sola vez. ¿Por qué? Porque las particiones son iguales. Si yo hubiese hecho otra partición, esto hubiese dado evidentemente otro resultado, pero acá, como se llama como verán, se ha hecho con una sola partición. ¿Ok? O con una sola ejecución. Entonces, esta es la manera, digamos, entre comillas, más sencilla de escribir una función o un query utilizando la funcionalidad de Windows. Es como que ha creado el espacio temporal también de datos para poder trabajar. Ahora, yo no estoy obligado a trabajar siempre con la misma partición. La partición puede ser diferente, pero
acá como que no nos ayuda mucho porque siempre tenemos los mismos nombres, perdón, tenemos nombres diferentes, pero a ver, ¿qué pasa si es que yo hago algo de este tipo? Básicamente lo que voy a hacer es volver a meter la data que ya tenemos. ¿Ok? Entonces he vuelto a insertar y la vuelvo a insertar. ¿Ok? Y ahora quiero hacer una consulta, pero en donde quiero saber el máximo sueldo, pero es que siempre va a dar el mismo resultado. Bueno, por el cargo y el máximo sueldo por persona. Siempre, bueno, el resultado va a ser siempre el mismo porque los sueldos son igualitos. ¿Ok? El nombre. ¿Ok? O acá le diré, pues, más bien, bueno, el máximo, mínimo, pero como ustedes verán, puedo utilizar dos particiones diferentes. Entonces yo le he dicho, dime acá cuál es el sueldo máximo de tu cargo y dime cuál ha sido tu máximo sueldo. Y acá está su máximo sueldo. Su máximo y mínimo sueldo va a ser igual porque lo he copiado 3 veces, ¿no? Pero he usado dos particionamientos diferentes. De hecho, justamente acá, si lo vemos ahora de este tipo, verán que se están utilizando pues dos acciones para poder jalar las datas, ¿no? Pues acá está el primero, ¿ok? Y verán que acá dice el window hack, ¿ok? Y acá está que es por cargo y acá está que es por nombre. Entonces tiene dos windows separados. Acá está el otro window, de hecho, ¿ok? Pero, por ejemplo, escribir esto que acabamos de hacer, escribir esto, de otra manera tendría que ser subqueries, no queda de otra, ¿ok? Solamente que ahora vamos a tener 36 por 36 ejecuciones en vez de solamente 36 y 36. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna duda sobre el tema de los Windows, de las consultas con Windows. ¿Ok? En la sintaxis que ustedes van a ver en Postgres, se menciona que se puede escribir la palabra Windows y todo lo demás, pero realmente para efectos prácticos no es necesario con ustedes. Lo pueden ver acá, ¿no? Bueno, entonces, ya que tenemos eso, ¿qué más podríamos estar haciendo? ¿Ok? Bueno, así como hemos usado el ABG, probablemente ya más o menos algunos pueden estar pensando que puedo utilizar, perdón, así como hemos utilizado el max, podríamos estar utilizando el min, podríamos estar utilizando el average o podríamos estar usando el sum. Algo así como decir, bueno, yo quiero el máximo sueldo del cargo y quiero la suma de sueldos de esa persona. O sea, cuánto ha ganado a lo largo del tiempo. Entonces, como verán, esta persona tiene 3 registros de 1.600 y ha ganado 4.800, ¿no? Siendo 3.500 el máximo. Claro, como hay 3 registros, aparece acá pues 3 veces repetido el dato, ¿no? El Windows se ejecuta una sola vez, no se está ejecutando por cada vez, 36 registros como más o menos lo podemos ver ahí, ¿no? Entonces acá ya podemos empezar a jugar y podemos empezar a operar, ¿ok? Como por ejemplo agarrar y decir, bueno, una cosa así media rara, ¿no? Sobre la suma total de tus sueldos, ¿cuál es la desviación del sueldo máximo de tu cargo? ¿Ok? Y acá está. Bueno, el máximo es 3.600, tú ganas 4.800 menos 3.500, has ganado 1.300 más que el máximo sueldo de alguien dentro de tu mismo cargo. ¿Ok? Entonces estoy operando sobre los dos Windows al mismo tiempo, ¿no? ¿Ok? Y puedo retornar mi información de esa manera, digamos, ¿no? Vean que no estamos utilizando índices, tampoco no lo valdría por 36 datos, ¿ok? Pero cuando tenemos millones de registros, utilizar el over partition con índices haría pues que nuestra, digamos, nuestra
velocidad de respuesta sea sumamente mayor a la que tendríamos en un query convencional, ¿no? ¿Ok? Ahora, yo puedo tener particiones mucho más, digamos, atómicas. En este caso estamos utilizando una partición pequeña porque es una partición de un solo campo, pero ¿qué pasa si es que tenemos más campos para poder particionar? Entonces acá voy a crear otra tablita, ¿ok? Y voy a llenar datos. Y vamos a correr de una vez esto. Vamos a ver. Y acá está, ¿no? Ahora lo que tenemos es dos cargos con diferentes personas, pero que se repiten varias veces, ¿ok? Mes a mes. Entonces lo que yo quisiera saber es, por ejemplo, en mi primera consulta, lo que quisiera saber es cuál es el máximo sueldo del cargo y de esa persona, y luego cuál es el sueldo promedio del cargo, ¿ok? Y luego quiero saber cuál ha sido el total de los ingresos de esa persona. Entonces, vamos a copiarlo acá. Entonces, voy a hacer un print de los cargos, los nombres, el mes y el sueldo de la persona. Voy a pedir el máximo sueldo que ha tenido esa persona a lo largo del tiempo, el promedio de los sueldos de ese cargo, ¿ok? Y el sueldo y la suma de sueldos de esa persona, ¿ok? Entonces vamos a correrlo. Y acá está. Y de hecho yo puedo aplicarle luego un orden, ¿no? Y ordénalo por cargo, nombre, ¿no? Entonces, cargo developer Luis en el mes 1, su sueldo es 2.500. El máximo sueldo de esa persona ha sido 2.520 y de hecho lo podemos ver acá, que fue en el mes 2, ¿ok? Porque en el mes 3 y en el mes 4 ganó menos dinero. El sueldo promedio de ese cargo es 2.055, que vendría a ser evidentemente el promedio de todos estos que están acá, ¿ok? Y los ingresos totales que ha tenido esa persona son por 9.930. Cuando pasamos a María, más o menos lo mismo, pero evidentemente lo que varía son los ingresos de María y el sueldo máximo que ha tenido María. ¿Ok? Entonces, como verán, acá podemos hacer consultas un poquito más, ¿cómo se llama? Un poquito más complejas, que nos permiten, pues, traer información desde diferentes conceptos de consulta que yo quiera ejecutar. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna duda sobre los Windows antes de pasar a las funciones especiales que tienen los Windows? Porque hemos utilizado lo común, lo que todos sabemos, min, max, ¿ok? Average y sum. ¿Alguna duda o puedo continuar? Bueno, continúo. Okay, gracias, Lisette, por confirmar. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, Partition o los Windows tienen unas funciones especiales que solamente trabajan con particiones. ¿Ok? Una, por ejemplo, es el round number. El round number es un numerador. Ya estoy más o menos pensando en que a todos en algún momento les han pedido, oye, sácame este listado y ponle, ¿cómo se llama este numerador? ¿No? Numera los resultados. Entonces están que se rompen la cabeza ahí creando un query, ¿cómo puedo hacer que se pueda hacer la numeración y todo lo demás? Bueno, eso lo podemos hacer con round number. Solamente que acá, evidentemente, tenemos que tener un criterio de particionamiento. ¿Ok? Entonces, en este query que está acá, lo que estamos haciendo es pedir el row number, o sea, el numerador, particionado por cargo. Es decir, Postgres va a agarrar los cargos y los va a unir y luego los va a numerar. Y cada vez que cambie de cargo, va a empezar nuevamente sobre uno. ¿Ok? Y muéstrame el cargo, el nombre, el mes, el sueldo y todo lo demás. ¿Ok? Y de hecho, también me va a soltar el máximo sueldo de ese cargo y de esa persona que yo esté viendo en ese instante. ¿Ok? Y de hecho, entonces acá me falta escribir la última parte del query que se está acá.
Listo, entonces lo ejecutamos y ahí está el resultado. Entonces, como la primera partición que yo estoy invocando es la de cargo, por defecto ya Postgres me está devolviendo la data ordenada por el cargo, porque justamente está empezando a utilizar particiones. Entonces, jala la información de cargo y la trabaja. Luego de cada cargo, primero developer y la carga y la procesa. Luego la de jefe, la carga y la procesa. ¿Ok? Luego la junta y me las muestra. Y acá verán ustedes el numerador. Oye, tengo 8 registros de developer. Acá están, del 1 al 8. Cuando pasó a jefe, tengo otros 8 y acá está, del 1 al 8. Entonces el contador se ha reiniciado. ¿Ok? Porque nosotros le hemos dicho que sea, pues, por cargo. ¿Ok? Sin embargo, el máximo sueldo es por cargo y por persona. Porque evidentemente yo no voy a sacar el máximo sueldo acá de María junto con el de Luis. Yo quiero solamente el de Luis. ¿Ok? Pero si yo quisiera, también podría hacer algo así. Cargo y nombre. ¿Ok? Y ahora, como verán ustedes, empieza con el cargo Luis. ¿Ok? Y te va a mostrar el numerador o te va a mostrar la data conforme él la esté agarrando. Entonces, para yo asegurarme de que esto salga mejor, le digo que sea el cargo, le digo que sea el nombre y después el numerador. ¿Ok? Y acá está. ¿Sí? Una cosa es el orden que le aplica la partición y luego es el orden al que el resultado final tú le puedes aplicar el orden para usar la data. Entonces, ahora mi row number se reinicia cada vez que cambia de cargo y de nombre. Entonces, acá está developer Luis, termina developer Luis y empieza María y empieza nuevamente desde valor 1. Cambia el cargo. Bueno, ahora los jefes. El primero es Manuel, entonces acá está en el orden de Manuel y acá está en el orden de Silvia. ¿Ok? Una cosa interesante, este numerador le pone conforme Postgres agarra la data. Como yo no le he dado particionamiento por mes, ustedes verán que acá los meses salen totalmente desordenados. ¿Qué pasa si es que acá yo le digo, bueno, cámbialo por nombre y cámbialo por mes? ¿Ok? No necesariamente Postgres, cuando coge la data para hacer la numeración, la coge en el orden que yo le voy a aplicar en este order by. Entonces ustedes verán que acá están los 4 números de Luis, pero están en desorden para mí porque el numerador, ok, no es el criterio de ordenamiento que yo estoy utilizando, sino el de mes. Si yo quisiera, tendría que poner acá un order dentro de la partición. Y de hecho eso se puede hacer. Order by mes. Entonces, jala la data, jala el cargo, jala el nombre y una vez que tiene esos datos le va a aplicar el orden. ¿Ok? Y ahora sí, como ustedes verán, ahora sí la partición tiene su propio orden y ahora sí ya coincide con mi order que yo tengo acá. De hecho, ya este order estaría de más, porque ya el order estaría aplicado por la partición. Puedo aplicar, miren que acá tengo 2 particiones. ¿Puedo aplicar 2 orders diferentes? Sí, pero el que va a mandar es el primero. Por lo tanto, en la segunda partición, hagan las particiones por la lógica de la data en la agrupación, pero ya no le apliquen order, porque realmente el orden va a venir de la, ¿cómo se llama este? De la primera partición al momento de mostrar los datos. ¿Ok? No sé si hasta ahí se entendió más o menos este tema del order y del row number. Ahí está escribiendo, creo, Mario, una consulta. ¿Hay un número de filas recomendado por partición? No. Te va a devolver la cantidad de filas dependiendo de la cantidad de data que tenga. Ok, es una presentación lógica, no es física. ¿Sí? Ahora, cambio un poco la pregunta. ¿Puedo hacer estos partition con tablas muy, muy grandes con millones de datos? Sí. Y le puedo aplicar el row number también. Y el row number es un número entero, así que te va a devolver un numerador que te va a dar hasta los 2.000 millones de números únicos. ¿Ok? Así que por ese lado no deberías tener problemas. Solamente que tu tabla pase los más de 2.000 millones de registros en una sola de las particiones que vas a invocar, tendrías problemas.
Ojo, ojo, que acá estamos hablando de particionamiento en lógico al momento de ejecutar una consulta. Esto no es particionamiento físico de tablas, que eso lo vamos a ver en el intermedio. Particionamiento físico de tablas es una técnica para poder hacer un diseño físico eficiente. ¿Ok? Y en este caso no estamos aplicando esto. ¿Ok? Un ratito que están que me escriben del trabajo. No, nunca paran el trabajo. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Sí? ¿No puedo continuar? Si no, yo continúo. Gracias, Mario, por el dedito arriba. Ya, entonces ya vimos el row number y ahora tenemos el rank. Y acá el rank es diferente al row number porque el rank nos va a permitir un ranking, o sea, nos va a decir, califica estos datos y muéstramelos en el orden del ranking en el cual yo te voy a definir en la partición. Entonces, básicamente vamos a hacer algo así. Copiamos para no complicar la vida. Iba a escribir la sentencia, pero a lo mejor ni vale la pena. Ok, ¿qué estamos haciendo en esta consulta? Le estoy diciendo que aplique un ranking a la partición ordenada por sueldo, de manera descendente. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que cuando yo jale los sueldos, ok, perdón, por meses, ok, entonces me va a decir por cada mes cuál es el sueldo mayor y me va a ordenar la data del sueldo mayor hacia el sueldo menor, porque acá tengo el order, está justamente por el sueldo, pero el corte de la data va a ser por mes. ¿Ok? Y como verán acá, me saca el ranking, ¿no? Este es el sueldo más alto, luego el segundo sueldo más alto, y este es el tercero. Y así, ¿no? Y esto va mes a mes, ¿no? ¿Ok? Porque mi particionamiento es por mes. ¿Ok? Y estoy ordenando el sueldo en descendente. ¿Ok? Si le digo que lo ordene de manera ascendente, ¿ok? Ahí varía. Y, por ejemplo, el sueldo, que acá lo estoy ordenando por mes y por sueldo de mayor a menor, el sueldo más alto termina siendo el más bajo en el ranking, porque cambié el ordenamiento de mi partición. ¿Ok? Entonces acá el ordenamiento de la partición es sumamente importante para poder obtener esta información, porque si no, el ranking sale 1. Si el particionamiento no tiene order, el ranking no funciona. El ranking necesita un ordenamiento para poder saber cómo o de dónde empiezo a calificar mis datos hacia abajo. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Hay una, y de hecho acá lo explico, hay un problema, digamos, con ese ranking, ¿no? Miren, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo acá? Acá le estoy, a ver, si ustedes se dan cuenta, yo tengo a Luis en el mes 1, ok, acá se ve mejor. Sí, acá se ve mejor. A Luis en el mes 1, su sueldo es de 3.500, es de 2.500, ¿ok? Como en el mes 1 todos tienen números diferentes, ¿ok? El ranking sale ordenadito, sale bonito. ¿Qué pasa si es que yo tengo dos personas con el sueldo igualito en un mismo mes? Y de hecho eso es lo que estoy haciendo. Al developer Luis, en el mes de enero le estoy poniendo 3.500, así que lo estoy igualando con el sueldo de Manuel. Miren qué es lo que pasa. Bueno, como ustedes verán acá, parece que creo que no me... Okay. Como ustedes verán acá, como Luis y Manuel tienen ahora el mismo sueldo, y esto no es un round number, ¿ok? Sino es un ranking, Luis y Manuel han empatado en el puesto 2 de sueldo. De hecho,
El orden del sueldo acá está así desde del menor a menor. Vamos a ponerlo de mayor. Ok, ya está. Bueno, no vi el ranking. Vamos con el otro. ¿Ya? Bueno, entonces acá han empatado en el ranking. Estos dos. Entonces, el ranking corta por el mes. Entonces, al segundo mes ya estamos empezando de 1. Pero ustedes verán que en el primer mes tengo puesto 1, 2 empatados en el puesto 2 y 1 en el puesto 4. ¿Y qué pasó con el puesto 3? Bueno, el puesto 3 no se evalúa. Cuando tenemos datos repetidos, con la función del rank, lo que hacemos es, esa cantidad de repeticiones hace que las siguientes posiciones en el ranking se olviden. Entonces, para nosotros obtener un ranking completo, usamos el dense rank. Y en este caso, como ustedes verán, el ranking ahora sí empieza de 1, hay 2 empates en el número 2 y luego hay un empate en el número 2, ¿ok? Y luego hay un puesto 3. Pero ya no se salta el puesto. Entonces, así aseguramos de que exista una correlación en nuestro ranking utilizando dense rank y ya no, ¿cómo se llama? Huecos que eventualmente podríamos tener si varias personas empatan en el ranking. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna duda. En realidad lo que yo quería hacer hace un rato era aplicarle un DES acá, a sueldo. Ah, no, pero... en realidad. Entonces, vamos a seguir avanzando. Y así como tenemos el número, digamos, perdón, tenemos el contador y el ranking, también podemos preguntar por el primer valor o el último valor de la partición. Pero acá no estamos hablando de un min y de un max, sino del primer valor y del segundo valor en el orden en el cual la partición tome los datos. Entonces, cuando nosotros utilicemos first o last value, lo que nosotros deberíamos poner siempre es un criterio de ordenamiento de los datos para más o menos tener un resultado predecible. Entonces, básicamente hacemos algo como este tipo. Miren, acá lo que estoy haciendo es, estoy pidiendo el primer valor del sueldo en la partición por cargo y el último valor del sueldo en la partición por cargo. Y no le estoy aplicando ningún ordenamiento. Entonces acá está, el primer valor es 3.500 y el último valor es 1.500. ¿Por qué? Porque como no estoy aplicando orden, acá lo puedo ver clarito. Así es como la data es accedida por la base de datos. Entonces, el primer registro que él coge para esta partición, que la partición es por cargo, es 3.500, y el último es 1.510, y acá lo ven como último dato. Entonces, ¿cómo debería yo estar trabajando para asegurarme de que realmente estoy teniendo la información digamos, el primer valor corresponde al sueldo más bajo y el último valor corresponde al sueldo más alto dentro de mi partición? Entonces, como hablábamos hace un rato, tendría que darle un orden. Order by. Y acá tendría que ser, el order by tendría que ser por sueldo, evidentemente. Y ahora sí, el valor, el primer valor de la partición y el último valor de la partición, ya que los ordené por sueldo. ¿Ok? Como los ordené por sueldo, entonces ya tengo esa información. Y acá ya no necesité ordenarlo por sueldo. ¿Por qué? Porque como les decía hace un rato, el que va a mandar es este ordenamiento de acá y el otro ya no va a ser necesario. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, acá esto como que no me ayuda mucho y yo quisiera tener ordenado esto por el cargo, por el mes y por el nombre a lo mejor, ¿no? Entonces ya me lo ordenó por cargo, por mes y por nombre, pero como la partición tiene otro ordenamiento,
el primer valor sigue siendo el del order de la partición y el último también el del order de la partición. ¿Ok? Entonces, como ustedes verán, acá la información a lo mejor es un poquito más congruente, digamos, en ordenamiento de presentación, pero estos valores responden al particionamiento con el que yo estoy trabajando. ¿Ok? Y como ya punto final de la sesión de hoy, tenemos dos funciones más. Y una es el lag y el lead, y la otra es el lead. Y que, bueno, los nombres como que a mí no me gustan mucho. Debió haber sido a lo mejor el prior y el next, ¿ok? O el prior, next, ¿ok? O sea, el anterior y el siguiente. O sea, que en un efecto de curiosidad, lo que yo puedo hacer es particionar mis datos y cuando muestren los datos, mostrar el dato anterior del registro anterior en el ordenamiento de mi partición. Creo que si lo hacemos acá, lo vamos a ver mejor porque si no me voy a enredar en la explicación. ¿Ok? Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces voy a pedir los cargos, los nombres, el mes y el sueldo y luego voy a hacer una partición por cargo y nombre. ¿Ok? Ordenado por mes. Y lo que voy a decirle con lag es que me suelte o me devuelva el sueldo del mes anterior y con lead el sueldo del mes siguiente en mi ordenamiento que yo estoy haciendo, ¿no? Ok, entonces lo vamos a ejecutar y acá está, ¿no? Como mi partición está por cargo y por nombre, acá está, cargo, nombre, ¿ok? Y la ordené por mes, acá está ordenada por mes, ¿ok? Y acá están mis sueldos, y claro, en el primer mes no tengo sueldo anterior, por lo tanto esto es un null, pero mi sueldo siguiente es 2.520. Luego llego acá, mi sueldo del mes de febrero es 2.520, y el anterior fue 3.500 y el siguiente será 2.400. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta que llego al corte, y el corte evidentemente es el cargo y el nombre, y empiezo a contar nuevamente desde el primer mes con el mismo resultado. Entonces, en una sola consulta, estoy consultando la información anterior y la información siguiente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tiene acá uno? Porque yo le estoy diciendo que retorne un espacio o avance un espacio. Pero yo podría decirle acá, por ejemplo, como para generar un efecto mayor, retrocede dos espacios, o sea, no me muestres el anterior, sino el anterior al anterior, ¿no? El tras anterior, creo que se diría, ¿no? Ni me muestres tampoco el que sigue, sino muéstrame el que sigue al siguiente, ¿ok? Entonces, le digo que el salto sea de 2 en 2. Y claro, en el primer mes no tenía sueldo hace 2 meses, en el segundo mes no tenía sueldo hace 2 meses, pero en el tercer mes ya tenía sueldo hace 2 meses. Entonces acá me lo muestra. Y caso similar acá, en el primer mes no tengo sueldo por los siguientes 2 meses, o perdón, tengo sueldo por los siguientes 2 meses, en el segundo mes tengo sueldo por los siguientes 2 meses, que corresponde a este de acá, pero cuando ya llego a marzo y no tengo sueldo en mayo, me va a soltar la información en blanco. Y en mayo me va a soltar la información en blanco para el sueldo de julio. Ok, así que así puedo también, de una manera bien interesante, retroceder o avanzar entre la información que tengo. Ok, sobre una sola consulta de un solo registro. Y eso sería todo, digamos, en la parte de queries avanzados en cuanto al tema de, ¿cómo se llama de las funciones Windows. No sé si alguien tiene alguna consulta más, si no, en realidad habríamos cerrado la sesión del día de hoy. Pero espero unos segundos si es que alguien tiene alguna consulta. Lisette dice que, ok. Bueno, a ver, amigos, primero que nada, agradecerles toda la paciencia que han tenido con este básico 2, en donde prácticamente ha pasado de todo, y no estamos acabando con más de un mes de demora, ¿ok? Pero espero que toda esta información les sirva en su día a día, y los espero en evaluación. Voy a publicar ya la información de la evaluación en el transcurso de los días, y va a ser una evaluación que básicamente van a ser 20 preguntas, de las cuales tienen que aprobar al menos 15. ¿Ok?
Cada pregunta va a valer un punto y hay preguntas desde teoría hasta un poco de práctica como para que ustedes puedan resolver el examen. ¿Ok? Y aquellos que aprueben pues podrán participar de las grabaciones ¿cómo se llama? Del curso intermedio. ¿Ok? Les agradezco su tiempo. Muchas gracias y estamos en comunicación. Nos vemos en la siguiente. Gracias a todos.